Propuesta de convertir al Infonavit en una constructora de vivienda abre sin duda la puerta a un modelo centralizado, sujeto a los intereses y a la discrecionalidad del gobierno actual. La caja chica ahorita del Infonavit son de 800,000 millones de pesos, la caja chica, más los 140,000 millones de las cuotas obrero-patronal. Nomás con eso se van a querer fregar ahorita el dinero. Les urge antes de que termine este año. Lo que la oposición, y aquí lo quiero decir así, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, han venido a defender es porque ustedes quisieran que el poder económico siga encima del poder público, y eso se terminó a partir de la victoria electoral de 2018 y de la construcción de una serie de políticas públicas a favor de quienes menos tienen. Ese es el debate de fondo, y hay dos modelos radicalmente distintos. ¿Qué los desquicia a la oposición? Los desquicia el cambio de diseño, porque eso, desde el comienzo de esta reunión de trabajo, el cambio en el esquema del financiamiento es lo que ustedes vienen a defender, porque ustedes vienen a defender a las grandes corporaciones constructoras de vivienda en este país, porque así lo han hecho siempre. Acaban de votar en Cámara de Diputados, ayer en la madrugada, contra el proyecto de la transformación en el presupuesto progresista. Votaron en contra de los programas para el bienestar. Votaron en contra de que haya recursos para medicamentos, votaron en contra para que haya recursos para la seguridad, votaron en contra de los proyectos estratégicos que se van a construir y se seguirán construyendo en este país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es viernes 13 de diciembre del 2024 y vámonos con la información, porque el día de hoy la oposición mostró toda su vileza. De verdad no podían caer más bajo. Y es que el día de hoy, en una reunión en comisiones en la Cámara de Senadores, se discute el tema que es una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de vivienda, una vivienda para cada mexicano. Pues resulta que el día de la oposición la está votando en contra. ¿Y saben por qué? Porque dice la oposición que a los mexicanos, ¿de qué les sirve una vivienda si no hay seguridad? Fíjense nada más lo que están diciendo. Que los mexicanos, ¿para qué quieren una vivienda si no hay seguridad, si se sienten inseguros? De verdad es increíble. Una de las que se puso más alegona fue esta Lady Tetas, o bueno, así le dicen, esta a la que se le desabrochó la blusa ahí enfrente del senador Fernández Noroña, donde ella dijo que es que ¿para qué? Que esto no sirve. Fíjense. Incluso, o sea, de verdad yo me pongo a pensar y digo, ni siquiera por estrategia política votan a favor. Y es que de verdad, o sea, son políticos que en un momento necesitan el voto de los mexicanos, ni por estrategia política. O sea, los mexicanos los están viendo que votan en contra de algo que, vaya, les favorece, una vivienda para los mexicanos. Y es que de verdad es increíble que voten en contra hasta en esto, que es darle una vivienda a cada mexicano. Es de verdad increíble. Afortunadamente también estaba ahí un senador de Morena que le puso tremenda arrastrada a esta senadora de la oposición, esta paniaguada, que fíjense lo que les digo, ellos dicen que los mexicanos ¿para qué quieren una casa si no tienen seguridad, si se sienten inseguros? Fíjense, lo que ellos dicen, los mexicanos lo que quieren es que haya paz, que haya seguridad. Pues sí, pero también una casa, también un patrimonio. Pero ellos dicen que no, que de qué les sirve una casa. Fíjense. Vamos rápidamente a escuchar, porque les digo, también el senador de Morena le pone tremenda arrastrada y tremendo cerradón de hocico a esta paniaguada, la que ya le apodan Lady Tetas. Vamos rápidamente a escuchar. Tiene el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano para hablar en contra hasta por 5 minutos. La propuesta de convertir al Infonavit en una constructora de vivienda abre sin duda la puerta a un modelo centralizado, sujeto a los intereses y a la discrecionalidad del gobierno actual. ¿Y qué garantías tenemos de que los recursos se usarán de manera eficiente si lo que tenemos de experiencia de este gobierno de Morena nos demuestra que la corrupción y el mal manejo financiero han sido la regla y no la excepción? En los últimos 6 años se redujo en un 60% los créditos en Infonavit. Hay una cartera vencida del 32%. Mienten cuando dicen que y maquillan que es del 19%. Cualquier empresa con esta cartera vencida hubiera quebrado. Desde que inició este gobierno de Morena, hubo años donde los rendimientos de los derechohabientes fue de 0 pesos. ¿Creen que los trabajadores les tendrán confianza al Infonavit con este manejo? Por Dios, para nada. El Infonavit tenía una viabilidad financiera de 57 años. Desde que entró este gobierno de Morena, ahora es de 27 años. Éramos un ejemplo a nivel mundial. De esto deberíamos de estar legislando.
La reestructuración de los créditos de vivienda han bajado aproximadamente el 47%, porque Morena pues dio la orden de que no los deben de sacar. Estamos de acuerdo, hay que ayudar a los trabajadores, pero lo hicieron con las patas, sin darle de verdaderamente una reglamentación y un estudio adecuado. ¿Qué pasa ahorita con todas estas viviendas que desgraciadamente el trabajador no pudo pagar? Pues lo que ha pasado con este gobierno de Morena, entró el crimen organizado. ¿Y qué creen? Les dan una bicoca a los trabajadores, a esos derechohabientes por su vivienda. ¿Y qué creen? La vuelven a vender a través de Infonavit. De esto deberíamos estar legislando. ¿Qué está pasando con esos trabajadores a los que queremos apoyar y que el gobierno no les está cobrando el crédito, pero el crimen organizado ya lo hace? Se los cobra y lo vuelve a vender a través del Infonavit. De esto deberíamos estar legislando. La caja chica ahorita del Infonavit son de 800,000 millones de pesos. La caja chica, más los 140,000 millones de las cuotas obrero patronal. Nomás con eso se van a querer fregar ahorita el dinero. Les urge antes de que termine este año. La subcuenta de los trabajadores, indudablemente, de más de 2 billones de pesos. Este fondo es el fondo de los trabajadores y va a pasar lo que ha pasado con todos ustedes, con todos, cómo le van quitando el dinero a los trabajadores, vendiéndole la idea de que los van a ayudar. Esto conforma parte del fondo de ahorro de los trabajadores. Un trabajador que no usó su fondo de Infonavit para una casa, para remodelación, para adquirir una vivienda, va a quedarse sin su recurso, porque ustedes, como manejan los recursos, indudablemente van a terminar diciéndole, ¿sabes qué? Se acabó el dinero, ahí disculpe, y se chingaron la lana de los trabajadores. Esta filial que quieren crear antes de que termine el año, para quienes, los afortunados, ¿quiénes van a ser los afortunados que se van a beneficiar con esta empresa? Los mismos cercanos a estos gobiernos, a la hora, ¿quién gobierna? ¿La señora presidenta o desde el rancho, que ya sabemos cómo se llama? ¿Quién van a ser los beneficiados de esta nueva empresa con estos más de 2 billones de pesos que quieren tener ustedes en la mano? Miren, en general advertimos una gran relevancia en las reservas que tocan aspectos torales de la reforma. Quisiéramos añadir que uno de los aspectos a tomar en cuenta, que de la manera en que está orientada la reforma, se contraviene frontalmente el texto vigente en el artículo 123, fracción 12ª constitucional, que asienta que el derecho de acceso a la vivienda barata por parte de los trabajadores es sobre la base del tripartismo. Es decir, que la garantía de este derecho debe de involucrar la representación igualitaria de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Pretender, como hace la reforma, que esta representatividad privilegie la intervención del gobierno como sector decisor, vaciaría de contenido la intención del constituyente y con ello pondría en riesgo la constitucionalidad de la reforma al afectarse los derechos e intereses de los trabajadores y de los empleadores. El sostenimiento del tripartismo que constitucionalmente se representa en el Infonavit solo tendría valía a partir de que cada sector mantenga un trato y representación equilibrada, cosa que aquí están destruyéndolo. Así que por eso será nuestro voto en contra. Ojalá de verdad ustedes representaran a los derechohabientes, pero lo que menos hacen es eso. Es cuanto. Gracias, senadora Campuzano. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Miguel Pavel Jarero, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Gracias, senador. Pues yo lo que entiendo es que la oposición tomó chocomil hoy, porque andan con mucha energía. Pero yo quisiera puntualizar de entrada cuál es la herencia. Y digo, el PRI iba bien, pero los chupó la cabra y los enamoró el PAN y modificaron su estrategia de vivienda en los años 80. Entonces, hay que decirlo así puntualmente. La herencia es rezago de vivienda, calidad en la vivienda, pero hay un dato que es interesante y me parece que es bueno puntualizar. El 51% de las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda. Es un tema medular en este dictamen. Pero la oposición sí está curiosa, porque quisieran que nosotros, la mayoría progresista, gobernara con sus leyes, gobernara con sus normas, gobernáramos con sus programas y ahora también quisieran que gobernáramos con sus organizaciones. O sea, no han entendido nada de lo que ha pasado en este país en los últimos años. Ahora dicen que es un tema que les cae de sorpresa. Falso. Es un tema que se está discutiendo desde hace ya rato. Miren, aquí
se aprobó ya lo que hemos nosotros planteado, el traje de la Cuarta Transformación, que es precisamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí aprobamos la Ley de Ingresos, que luego se fue a Cámara de Diputados, y que aunque ustedes aquí apoyaron algunas de las reformas para convertir derecho constitucional los programas para el bienestar, acaban de votar en Cámara de Diputados, ayer en la madrugada, contra el proyecto de la transformación en el presupuesto progresista. Votaron en contra de los programas para el bienestar, votaron en contra de que haya recursos para medicamentos, votaron en contra para que haya recursos para la seguridad, votaron en contra de los proyectos estratégicos que se van a construir y se seguirán construyendo en este país. Entonces no es sorpresa, o sea, ustedes van a defender lo que han defendido desde siempre. Por eso vamos a apoyar el dictamen por varias razones. Uno, porque tiene este concepto de vivienda adecuada, porque va a priorizar a las madres trabajadoras de este país, a las madres solteras, a los jóvenes, porque vamos a priorizar a los trabajadores que sus ingresos precisamente no son suficientes para tener una vivienda. Y también por el tema de la renta que se abona a capital. Yo sí insisto mucho en esta parte. Lo que la oposición, y aquí lo quiero decir así, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, han venido a defender es porque ustedes quisieran que el poder económico siga encima del poder público, y eso se terminó a partir de la victoria electoral de 2018 y de la construcción de una serie de políticas públicas a favor de quienes menos tienen. Ese es el debate de fondo. Y hay dos modelos radicalmente distintos. ¿Qué los desquicia a la oposición? Los desquicia el cambio de diseño. Porque eso, desde el comienzo de esta reunión de trabajo, el cambio en el esquema del financiamiento es lo que ustedes vienen a defender, porque ustedes vienen a defender a las grandes corporaciones constructoras de vivienda en este país, porque así lo han hecho siempre. Por eso nosotros les queremos decir algo, por aquello de las frases, que incluso ayer me quedé con ganas de decirla, y se las leo ahora. Para la oposición aplica la máxima de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y cuando se trata de defender el poder económico, hacen todo, hasta tomar más chocomil, Pancho Pantera, para llegar con una energía impresionante que ayer no se les veía. Y termino diciendo que nosotros apostamos mejor por la máxima estoica: que sea bueno para la colmena, no solo para la abeja. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias. Fíjense esto que les diste, fíjense esto que dice el senador, y es que la verdad tiene razón. ¿Por qué no quiere la oposición esto? Porque ellos saben que es algo bueno para el pueblo. Y les digo, incluso hasta por estrategia política deberían votar a favor. ¿Por qué? Porque el pueblo los está viendo. Algún día necesitarán el voto y que vean, que el pueblo vea que votaron a favor, pero ni por eso. ¿Por qué ellos no quieren o por qué votan en contra? Porque también no pueden ser tan mezquinos como para negarse a que un mexicano tenga pues su propia vivienda. Bueno, sí lo son porque se niegan. Pero ¿cuál es la razón? Ellos no quieren porque dicen, es que ustedes están construyendo al Infonavit en una constructora. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo que Infonavit se dedique a construir y no solo a vender? ¿Qué es lo que hacía antes o cómo funcionaba? Se contrataban a constructoras de privados, se les daban estos proyectos, las construían e Infonavit era el intermediario y las vendía con el crédito Infonavit en las empresas donde trabajaban los mexicanos. Ahora Infonavit va a construirlas y la va a dar a los mexicanos. ¿Cuál es la diferencia? Que los mexicanos van a poder habitar esa casa, pagar una renta, y esa renta se estará abonando como pago a la casa. Llegará un momento en que pagando su renta, pues terminarán de adquirir su casa. Estos señores, los de la oposición, no lo quieren así. ¿Por qué? Porque se le estaría quitando el trabajo a todas estas constructoras que hacían su agosto ahí. La oposición está legislando para los privados, para los empresarios, no para el pueblo de México. Por eso les molestó tanto que el Tren Maya, que el AIFA, que la refinería, les molestó tanto que lo hiciera el ejército. ¿Por qué? Porque les quitó el trabajo. El gobierno ya no le dio trabajo a todas estas empresas, que varias cosas, varios puntos, ni entregaban a tiempo, pedían más dinero de lo que realmente ocupaban, no era calidad, o sea, de verdad era un robadero con estas empresas, o sea, corrupción a lo mendigo. Y ahora
se avanza no solo en ayudar a los mexicanos a que tengan su vivienda propia, sino también se avanza a que Infonavit sea parte del gobierno como constructora para trabajar para los mexicanos. Y ya se eliminan estas constructoras, estas empresas constructoras por las que los conservadores, los panistas están abogando, están legislando. No trabajan, no legislan para los mexicanos, sino para los empresarios. Fíjense nada más, es así de simple. Y les digo, ni por estrategia política votan a favor, que de verdad, que lamentable. Y el argumento, que un mexicano ¿para qué quiere una vivienda? ¿De qué le sirve? Si de todas formas hay inseguridad y lo asaltan y no tiene medicamentos y que esto y que el otro. Oye, a lo mejor sí, faltan muchas cosas, oye, pero a ver, dile a un mexicano, ¿verdad que no quieres vivienda porque no hay seguridad? Pues obvio, va a decir, no, pues, a lo mejor no hay mucha seguridad, pero sí quiero una vivienda. Pero ellos dicen, ¿de qué le sirve a un mexicano una vivienda si no hay seguridad, si no tiene medicinas? Fíjense, o sea, de verdad es increíble los argumentos que ocupa esta oposición. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.